Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como os comenté la vez anterior, en el vídeo anterior, eh, estaba hablando de las tres fases de la meditación, ¿no? Ya expliqué lo que, lo que consistía en la primera fase. Esto no significa que cuando estéis meditando, o cuando te pones a meditar, aparezcan los mismos patrones, ¿no?, de la meditación, siempre con esos miedos, etcétera. Ya os comenté de que esa primera fase, con esas experiencias, ¿no?, de diluir los miedos, los complejos, las inseguridades, se va diluyendo, ¿no? Y tienden a desaparecer. Tienden a desaparecer. No significa que desaparezcan del todo, puesto que nosotros somos personas imperfectas y como tales, pues hacemos imperfecciones. Así de sencillo. Cuando hacemos imperfecciones, muchas veces conscientes, muchas veces inconscientemente, pues te invade la sensación de miedo o de inseguridad. Y muchas veces aparece algo que a mí me parece siempre muy importante, que es la falta de seguridad, contigo mismo y con los demás. ¿De acuerdo? Mirar, cuando todos esos miedos empiecen a desaparecer, tú ya te das cuenta. Te das cuenta porque en el momento que tú te pones a meditar, esa primera fase viene acompañada de ideas, de proyectos, incluso de soluciones, de soluciones de tu día a día, de tu cotidianidad. ¿Qué significa? Mirar, en el día a día, aunque no aunque no lo tengas en cuenta, aunque no te des cuenta, aparece una serie de problemáticas. La problemática de vencer el día a día y lo que se presenta. ¿Esto qué significa? Pues digamos que todas las situaciones en las cuales vivimos en esta sociedad, que es la profesional, la social y la familiar. Son inputs que te pueden resultar más o menos agradables, pero que están ahí. Con lo cual significa de que llega un momento que empiezas a gestionarlo de otra manera, que lo normalizas más, ¿no? Que te das cuenta que esa es tu realidad no la puedes cambiar. Y entonces eso se pone de manifiesto en esa primera fase de la meditación, ¿vale? En el cual te enfrentas a ti mismo, a tu ego, ¿no? Pero en una fase, o sea, mucho más disuelta, ¿no? Es decir, que no tienes ese ego tan pronunciado y lo que te va ocurriendo al día a día, ¿no?, en cada momento de esos tres grandes grupos en el cual nos movemos, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. La social, pues la social, la familiar y la profesional, ¿vale? Y ahí está. En la social, pues aparece desde los amigos como cualquier actividad deportiva o cultural, o sea, que tú estés practicando, ¿no?, o que te guste hacer. Entonces, digamos que la gestión es una gestión más sincera, más equilibrada, en el cual pues tú participas ahí sin sentirte, digamos, culpable y con un grado de responsabilidad determinado en torno lo que se va, o sea, transcurriendo, ¿no?, en esta fase. Así. Acordaros de un concepto que también se elimina en la primera fase, ¿no?, de la meditación, que es la culpabilidad. La culpabilidad no existe, no existe, no te puedes sentir culpable, pero sí tienes un grado de responsabilidad. Ese grado de responsabilidad pues genera también un grado de felicidad, porque puede ser que los objetivos se vayan cumpliendo y que los resultados sean resultados óptimos para que esa felicidad se vaya poniendo de manifiesto. ¿De acuerdo? En una primera fase, digamos, inicial, ¿no?, en el cual pues todo esto no lo has disuelto, tienes una cantidad, no te digo cargado, ¿no?, de odio y de rencor y tal, pero tienes una cantidad determinada de esos factores sin llegar al absoluto, ¿vale? Porque cuando llegas al absoluto estás pensando que todo el mundo está contra ti y tampoco es eso.
Por lo cual, o sea, cuando esto ya está disuelto y tú te das cuenta que estos miedos, estos complejos, ¿sabes? Estas inseguridades, pues se han disuelto, la meditación empieza igual, empieza pues tranquilo y en silencio, ¿vale? Tú te das cuenta ya de que ese silencio ya no te resulta tan incómodo. No te resulta tan incómodo. Estar solo y en silencio no solamente no te resulta tan incómodo, sino que te produce satisfacción. ¿Por qué? Porque era una de las cosas que está muy clara es que al ego no le gusta estar solo y en silencio, no le gusta estar. ¿Cómo te das cuenta que estás disolviendo ese ego? Pues cuando en esa situación de estar solo y en silencio, pues no te resulta ningún pesar. No quieres escaparte de ahí, ¿vale? Cuando ocurre en fases más iniciales, en el cual, pues estar solo y en silencio te explota la cabeza, ¿no? Quieres estar ahí, quieres marcharte, a qué amigo o a qué compañero llamo, me voy a distraerme, ¿no? Que se dice mucho, voy a la calle a distraerme, ¿vale? Porque no aguanto esta situación de estar solo y en silencio, que me resulta brutal. Con lo cual, mirar hay muchos tipos de reacciones. Un tipo de reacción es, si estás solo, pues ponerte algún murmullo. Ese murmullo puede ser la tele, ¿no? La tele, en sus fantásticos programas, por no calificarlo de otra manera, que se ponen hoy en día y que ocupan una cantidad de tiempo brutal, ¿no? En el cual, pues, el influencer o la influencer, pues, buscando el culpable de las cosas, ¿no? Porque dice que son periodistas, con lo cual, pues, tienen la obligación de ir buscando el culpable de las cosas que pasan, ¿vale? Claro, tú cuando lo escuchas, también te metes ahí y en función de cómo pienses, pues le das la razón a uno o la razón a otro, y sin embargo no te das cuenta que ese tipo de programa es un medio de ganarse la vida y muy lucrativo a la persona que lo está emitiendo o al grupo de personas que lo está emitiendo. Eso te lo den cuenta, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera tú formas parte de esa historia y tú te conviertes en copartícipe de que de ese personaje, de ese perfil, ¿no? De ese periodista, de ese supuesto periodista, pues se lleva un sueldazo a su casa. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ahí el fariseo mete publicidad de todo tipo, incluso engañosa, ¿no? Vendiéndote toda una serie de productos y tal, que son fantásticos, son fabulosos, que te llegan en forma de input y tú te das cuenta, pero los tienes en la cabeza, con lo cual te influye, ¿no? Al final, tarde o temprano, acabas consumiendo eso. Bueno, dejando esa pincelada aparte, digamos que en esa fase ya, en esta fase en la cual has diluido, no te dejas influenciar por tantas cosas, porque yo os he dicho alguna vez, una cosa no es que el influencer de turno, ¿no? Llámese periodista, ¿no? Por ponerle un punto más elevado, y debe de ser un influencer más cotidiano que se preocupa de decirte qué tipo de ropa tienes que ponerte, qué tipo de imagen tienes que dar y cómo tienes que salir a la calle. Eso ya es, vamos, desastroso. Empiezas a darte cuenta y a gestionarlo de otra manera. Con lo cual, o sea, vuelvo a decirte que esa fase inicial es diferente. Es una fase inicial incluso más placentera, ¿no? Es una situación pues, de estar tranquilo y tal. Y empiezan a abordarte todos unos pensamientos de cotidianidades que pueden resultar interesantes, placenteras, de pensamientos que te abordan, pero digamos que no te afectan en las emociones, sino que son cosas más cotidianas, incluso son placenteras, ¿no? Yo esa tarde me veía envuelto en una manada de caballos. Los caballos iban y veniendo, iban y estaban actuando conmigo. Con lo cual me ha resultado un inicio de la meditación fantástica, vamos. La naturaleza y caballos. Que para mí el caballo es un animal fantástico, es un animal brutal. Bueno, pasas a esa segunda fase, en el segundo bloque dentro de la meditación, que sería ya conectarte con la consciencia cósmica, ¿no? Y la consciencia cósmica tiene relación directa con el equilibrio. ¿Por qué? Por eso se llama cósmica. El cosmos está en un equilibrio absoluto y tú estás en esa fase de equilibrio
¿Y cómo lo entiendes o cómo se debería entender el equilibrio, ¿no? ¿Cómo se tendría que gestionar ese equilibrio? ¿Por qué estás en equilibrio, no? Pues mira, el equilibrio es no tener ni más ni menos, solamente aquello que realmente necesitas y disfrutas. ¿Por qué digo necesitas y disfrutas? Porque mirar, cuando te invade el ego, ¿no? Y esto se pone de manifiesto continuamente. Por eso estos inputs son tan, digamos, tan tóxicos, ¿no? Porque de alguna manera forman parte de tu referencia y envidias eso, ¿no? O anhelas eso más que envidias. Puede ser que envidies, puede ser que anheles. Y es las grandes fortunas, ¿no? Conseguidos por, yo qué sé, por el arte, el tema de las películas, los actores y demás, ¿vale? O otro tipo de canal en el cual te puede proporcionar mucho dinero, ¿no? Cuando estás en esa situación, tú lo quieres escribir. ¿Qué significa eso? Significa de que, imaginemos que, pues que eres el agraciado a nivel económico, ¿no? A nivel económico que es peyorativo, porque eso no significa que seas agraciado, puede ser un desgraciado, ¿no? Pero vamos a suponer que estás ahí, ¿no? ¿El ego qué hace en esa situación? Pues mira, es muy fácil. Dice, ahora que está de moda el Caribe, pues me voy a comprar una villa en el Caribe. Me lo voy a comprar, ¿vale? Me voy a comprar una villa, te gastas una cantidad de dinero brutal, lo que sea, y te pones allá, ¿no? Pero claro, cuando estás allí en el Caribe, ¿no? En tu supervilla, pues ahí tampoco estás demasiado bien. El ego te dice que con lo que tengo me voy a conformar yo con esto, ¿no? Pues te compras otra hablamos del Caribe, pues puede ser Punta Cana, puede ser Miami, ¿no? Puede ser las Bahamas, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, fijaros es tan agresivo el ego, ¿no? Que ya lo habéis visto muchas veces. Grandes personajes que han triunfado, por ejemplo, en la actividad deportiva, en una actividad deportiva, pues el fútbol, ¿no? Han pasado de ser gente normal, ¿no? A ser figuras, pues, enormemente pagadas, ¿no? Están en esa situación. Claro, son gente que tienen grandes habilidades, digamos, físicas, ¿no? Y ahí están, y triunfan en el fútbol. En una etapa en la cual estamos viviendo, que se valora mucho eso. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un gran negocio para el fariseo, ¿vale? Y te manipula o te utiliza para eso. Ojo, fijaros que a esa figura deportiva, ¿no? Que es tan bueno, si le pega una patada, el fariseo le pega una patada en un momento determinado que ya se ha visto también. No quiero decir nombres, pero vosotros sabéis perfectamente que la patada va a ir bien. El fariseo te mete una patada cuando no te interesa, cuando no le interesas, te pega una patada. ¿Qué ocurre ahí? Pues mira, en ese momento en el ego ya impera ya, porque son perfiles que el ego lo tienen aquí arriba, ¿no? Aquí aparece un garaje, ¿no? Con 7 o 8 deportivos. Wow. ¿Cuántos puedes disfrutar? ¿Cuántos puedes disfrutar? Uno, sacas uno, ¿no? El otro los tiene en el garaje. Al día siguiente, ¿qué haces? ¿Sacas otro? Pues si no tienes tiempo, ¿eh? Y así sucesivamente, ¿no? Por lo cual, fijaros, que no te digo ni que esté bien ni que está mal, solamente os digo lo que ocurre con el ego en una situación determinada, ¿de acuerdo? Pues bueno, cuando estás en esa conciencia cósmica, estás consumiendo lo que tienes, ¿vale? Y disfrutando de ello, de lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Porque lo has conseguido. Lo has conseguido, has tenido una fase de trabajar, de prepararte. No hablemos de que he triunfado, ¿no? Pero sin embargo la sociedad farisea, pues te pone en bandeja pues una serie de actividades en las cuales tú las puedes desarrollar, ¿no? Te puedes ganar bien la vida, ¿eh? Y puedes conseguir un estatus determinado. Normal, un estatus normal. Pues bueno, en la fase de la conciencia cósmica, o sea, eres muy consciente de eso y disfrutas de eso. Disfrutas de eso. Con lo cual es vivir el aquí y el ahora y con lo que tienes, ¿vale? Fijaros, empiezas a darte cuenta las personas que tienes a tu lado, que son importantísimas. Son fundamentales las personas que tienes a tu lado. Ya ves, supuestos amigos, realmente si los tienes, si tienes la suerte de tener amigos, ¿no? Familiares, ¿no? Puede ser tu mujer, tus hijos, ¿vale? El entorno que te rodea, ¿no? Ahí le das mucha importancia. Le das una importancia brutal. ¿Por qué? Pues muy fácil. En esa época de conciencia cósmica te ves reflejado en ellos. Te ves absolutamente reflejado en ellos.
ves en ellos el poder de la creación. Eso es muy importante. Lo que ves es el poder de la creación. Que tienes enfrente a una persona que siente, que se expresa y que de alguna manera te abraza. Y eso es fundamental. Hay muchas personas que llegan ahí sin necesidad de pasar por la meditación, que ya son conscientes de eso. Y si son así, pues enhorabuena por ellos. Pero como estamos hablando de la meditación, en esta fase de la meditación de conciencia cósmica, es cuando realmente te das cuenta de que las personas que tienes delante son tremendamente fundamentales. ¿Por qué? Porque es ahí ves la creación. Ahí te das cuenta de la creación. Y ahí valoras esa creación que nos envuelve a todos. Y que te das cuenta que todos estamos hechos de la misma esencia. ¿De acuerdo? Fijaros, no solamente estamos hechos de la misma esencia, sino que estamos posiblemente pues hermanados o hermanados, ¿no? Y hay unión, hay unión. ¿Qué separa esa unión? Pues la falta de conciencia, independientemente de la cultura que tenga cada uno de nosotros, da igual. Pero la falta de conciencia, digamos que es el único elemento que rompe esa unión entre las personas. Pues cuando estás en conciencia cósmica, esto lo empiezas a valorar. Te empiezas a dar cuenta, empiezas a disfrutar de la persona que tienes a tu lado o de las personas que tienes a tu lado. Solamente con observarlas. Dejándoles pues que expresen su manera de pensar, su manera de ver las cosas, ¿no? No discutir mucho con ellas, porque a última hora lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, pues también tiene su importancia. Además os diré una cosa, lo que es muy importante es entender que estamos en un proceso de evolución, ¿no? Que vamos hacia el ser. El ser, digamos, vamos hacia el amor. El amor sería la primera conciencia. Vamos hacia el amor. Y cada persona tiene su tiempo. O cada ser tiene su tiempo, más que cada persona. ¿Por qué digo cada ser? Porque la vida biológica desaparece. Y en la frecuencia que has vibrado será suficiente como para que haya unión de más frecuencias. Y esa evolución de conciencias vayan al lugar determinado, que es el origen. El origen es el amor. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental entenderlo. Fundamental entenderlo. Mirad, hay personas que se expresan de una forma egoica, ¿no? Que se idolatran, que se dan un exceso de importancia. Están en una fase de evolución. Me parece correcto. O sea que lo que hacen ellos es muy importante, ¿no? Pues me parece correcto. Están en su fase de evolución, con lo cual significa de que si tú no le das demasiada importancia a esas actitudes porque tú estás pensando a otro nivel, ¿no? Y actuando a otro nivel, encontrarte una persona que actúe de esa manera, puedes entender que está en su evolución y está ahí. Con lo cual, pues déjalo que siga, ¿no? Escúchalo, si es que está cerca de ti, ¿no? Acéptalo. Si le puedes matizar algunas cosas, pues se lo haces, se lo dices, con respeto, ¿no? Y tú te quedas en tu evolución o evolucionando a tu nivel y él sigue evolucionando al suyo. Pero no te enfrasques en discusiones que no llegan a ningún lado. Mira, las discusiones solamente tienen una lectura. Te pones al nivel de la persona que está peor. Así de sencillo. O sea, si tú entras en una discusión, pues significa que tú estás a nivel de esa persona. A nivel de egoicidades. A nivel egoico que tiene la persona a la cual pues has entrado en la discusión. Y no es que sea un error. Forma parte de tu evolución. No es un error. Porque si estás en ese nivel, te vas a enganchar cada 2 por 3 a discutir. Así de sencillo. Mirar cuando una persona está evolucionada, ¿no? No tiene un grado de conciencia superior, pues escucha, seguramente que no va a decir nada, ¿no? Y con esa persona que
que digamos que no le aporta nada, la va a respetar, incluso la va a saludar y tal, y va a tener unas palabras cotidianas, amables con él, pero no la va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no le va a servir de referencia. Así de claro. Entonces, en esa fase cósmica, te das cuenta, pues, que todo está en equilibrio, ¿no? Que todo es armonía, que todo está en equilibrio. El equilibrio no es que esté, es que lo tienes que ver, te tienes que dar cuenta que todo está en equilibrio, que todo sirve, que todo vale, que todo es perfecto, ¿vale? Aunque no te guste. Si no te gusta, empiezas a juzgar. Y si juzgas, digamos que ese ego no lo has disuelto. Digamos que cierras una puerta, ¿no? Y abres otra para seguir caminando, pero deja las cosas que no te interesan atrás. No las tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque te estás chocando continuamente con el mismo problema. Y si el problema seguramente eres tú, ¿entiendes? Ese es el problema. El problema eres tú. Con lo cual, pues no le hagas mucho caso, ¿no? Tira para adelante, ¿eh? Medita, estate bastante tiempo en silencio, todo el tiempo que puedas en silencio. Y con una buena técnica, yo os aconsejo la técnica de Maharishi, con un mantra personal. Veréis que todo eso se va produciendo, ¿vale? Mirad, una de las cosas más importantes del ser humano es conseguir el equilibrio, llegar al equilibrio, ¿vale? Si todo el mundo tuviera ese grado de conciencia, seguramente pues los desmanes, ¿no? El exceso de consumo no se produciría. Mira, hoy estaba escuchando la tele un rato, ¿vale? Estaban hablando pues del problema de la contaminación, ¿no? La contaminación atmosférica y demás. Mirad, está muy claro que por el mundo de fariseo, pues ese problema lo convierte en un negocio, ¿vale? Y ese negocio está, pues, vamos a decirlo de alguna manera, pues el consumo de combustibles fósiles, ¿de acuerdo? A ver, si tú analizas un poco el tema, ¿no? Que te están obligando, pues, al consumidor de a pie a consumir vehículos híbridos y vehículos eléctricos y demás, ¿de acuerdo? Si observas los personajes que están detrás y que son los fabricantes de este tipo de productos, te das cuenta que serán muy inteligentes, pero ese grado de equilibrio, ¿no?, que tienes cuando estás a una conciencia superior, digamos, a una conciencia cósmica, pues te das cuenta que muchos no lo tienen, ¿vale? Solamente saca un producto, que no te digo que vaya mal ni bien, que funciona, pero no viene de una mente equilibrada. Entonces esto es peligroso, ¿no? Pero sin embargo, la gente anhela, ¿no? No voy a hablar de marca porque ya la conocéis todos. Anhela pues a conseguir ese tipo de producto porque va muy bien, porque no gasta gasolina. Vamos a ver. Mirad, en el mundo globalizado se produce, como en su máxima expresión, se produce el transporte, ¿no? Transporte de personas y mercancías, ¿no? Y además se produce el transporte de personas y mercancías en largas distancias, quiere decir de continente a continente. Mirad, vosotros sabéis lo que gasta un barco mercante. Vosotros lo sabéis. Bueno, en un momento determinado de mi vida profesional, ¿no?, pues tuve que meterme por las sentinas de los grandes barcos, Los motores son brutales. O sea, la cantidad de gasóleo que quema un mercante, pues ir de un pasajero, ¿no?, de barco de pasajeros, ¿no? Pero bueno, un mercante es brutal la cantidad de gasóleo que consume. Pero cuando hablamos de gasóleo, hablamos de un combustible que quema aceites y parafinas, ¿vale? Y no tiene octanaje, tiene cetanaje. Cetanaje tiene, ¿vale? Los gasóleos tienen cetanaje. Están quemando aceites y parafinas. Cantidad importante de CO2. Si no quema bien, se produce monóxido de carbono. No solamente se produce monóxido de carbono, sino que genera cenizas, porque son combustiones incompletas, ¿vale? Y hay residuo. Y además a más, pues genera un gas, ¿no?, que es el óxido de nitrógeno, que viene de la mano de esa cantidad de nitrógeno que está en el aire, en torno al 78% en el aire, al pasar por zonas,
por las cámaras de combustión. A altas temperaturas el nitrógeno se oxida y sale al exterior, ¿vale? Pues ese dióxidos de carbono, perdón, de nitrógeno, pues es un gas altamente contaminante y que hace muy poco no se hablaba de él, porque nada más que se hablaba de CO2. ¿De acuerdo? Idem con la aviación. Vamos a ver, ¿qué combustible emplea la aviación? La aviación emplea queroseno. Queroseno emplea la aviación. ¿Y qué es el queroseno? Es un combustible entre gasolinas y gasóleos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las turbinas necesitan algo de lubricación y se las proporciona esa cantidad de aceites y parafinas que tiene el queroseno. ¿De acuerdo? Cantidades brutales. Y el parque de aviones que tiene cualquier compañía es brutal. La cantidad de vuelos es brutal. ¿De acuerdo? Con lo cual, no solamente se está produciendo un exceso de contaminación masiva en el planeta, sino que a más un exceso de consumo, ¿no?, que viene de los recursos de la tierra brutal, ¿no? Mirad, yo no estoy en contra de todo eso, pero los gobiernos deberían plantearse los combustibles verdes, ¿de acuerdo? Combustibles verdes es el hidrógeno. Mirad, cualquier combustible en su cadena molecular tiene hidrógeno. Cualquiera tiene hidrógeno. ¿De acuerdo? Y eso es lo que produce la combustión. Lo demás pues son residuos, ¿vale? Si tú hablas de gases, en su cadena tiene carbón y tiene hidrógeno en diferentes proporciones. Con lo cual, ¿qué haces? Pues tirar carbón, ¿vale? Tiras carbón. Se quema el oxígeno y aparece el carbón. ¿De acuerdo? Oxígeno quemado, CO2, ¿vale? Oxígeno mal quemado, CO, aún es peor. Mira, con todo esto, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que ni mucho menos se tiene que estar en contra del progreso. Pero hay que gastarse lo que sea para producir combustibles que realmente sean adecuados para respetar el medio ambiente. ¿De acuerdo? Y lo eléctrico pues se ha convertido en un gran negocio, ¿vale? Y así de claro. O sea, mirar los transportes de pesados es imposible que el eléctrico se implante. Imposible. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para mover un vehículo que pesaba varias toneladas durante mucho tiempo con el eléctrico. Con lo cual, necesita combustible. ¿Cuál? Fósil. Pues ahí tenemos los resultados. Porque esto no lo para nadie. O sea, la evolución y el progreso no lo para nadie. La globalización ha venido para quedarse. Entonces vamos a ser conscientes de eso. ¿Qué hacemos? Miramos para otro lado, ¿no? Y seguimos consumiendo, pues aquellos productos que son altamente contaminantes. El mensaje es que yo no estoy en contra del progreso, ni mucho menos, pero vamos a hacer algo con cabeza, ¿de acuerdo? Y que todos los países se pusieran de acuerdo, no solamente para fines comerciales, ¿no? Pues España es un país fantástico para crear energía eléctrica fotovoltaica y a partir de ahí, en grandes acumulaciones, poder generar hidrógeno verde. Fantástico. Y esto yo creo que tarde o temprano se pondrá en manifiesto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque caerá por su propio peso. Pero, como estamos en fase de evolución, pues ya irá viniendo, ¿no? Yo sé que ahora las grandes petroleras esto no le interesa. ¿Qué hay detrás de las grandes petroleras? Pues el ego del fariseo. Que a mí este negocio no me lo quita nadie. Así de claro. Pues bueno, como os iba diciendo, ¿no?, ya es un trabajo personal que se puede extrapolar a lo colectivo, ¿no? Si cada uno de nosotros, ¿no?, somos capaces de llegar a esa conciencia cósmica en el cual todo está en armonía y en equilibrio, pues nuestro consumo también será en armonía y en equilibrio. ¿Entiendes? Y esto hará que tú personalmente descanses, ¿no? Estés tranquilo, descanses. ¿Y qué influye? Pues mirad, en esta situación influye directamente en tu salud, amigo. Directamente en tu salud.
¿Por qué? Porque las preocupaciones o sea, se limitan a la mínima expresión. O sea, la ansiedad, ¿no? Los miedos a no llegar a qué, a no poder tener qué, ¿vale? Los complejos de soy menor que tal, soy menor que cual, soy peor que mi hermano que ha conseguido no sé qué, o soy peor que mi amigo que ha conseguido... Esto desaparece, desaparece. Con lo cual, estás ahí disfrutando de lo que tienes aquí y en el ahora. Y esto pasa en la conciencia cósmica, ¿de acuerdo? Ya es una cuestión, no, ya no es una cuestión, o sea, de teoría, ¿no? Es una cuestión de que la persona que llega, posiblemente yo estoy ahí, pues así lo siente, mira, ¿eh? Y así lo pone de manifiesto. Con lo cual, está bien claro, si todo el mundo, o mucha gente, ¿no? Que me gustaría que mucha gente meditara, consigue ese estado de conciencia, pues todo se va a amansar, por decir de alguna manera. ¿Entiendes? O sea, esos golpes de ego que se ve continuamente, ¿no? Entre colectivos de partidos políticos, rivalidades deportivas. Es fútbol, me decía uno. Bueno, es que esto es fútbol, ¿no? Es fútbol. Ya, pero claro, ¿qué significa eso? Significa de que hay una bolsa tan grande ahí arriba que pone el fariseo, que los chavales, pues todos lo quieren, la quieren todos conseguir. Claro. Y entonces el ego hace, pues, poner de manifiesto una serie de emociones que se pueden traducir en agresividad, como se ve, y que es una vergüenza, ¿no? Que alguien que está jugando a lo que sea, ¿no? Que exprese una agresividad tan grande, sea su rival, y que valga todo, para poder conseguir aquello que ha puesto el fariseo ahí arriba. Pero bueno, también esas personas pues están en su fase de evolución. ¿Qué ocurre ahí? Mira, si todo esto no lo apaciguas, ¿no? Apaciguas, pues empiezan las enfermedades y el deterioro físico y cognitivo. ¿Por qué? Porque el pensar es muy importante. En función de cómo piensas, así tendrás el cuerpo. Así funciona la biología. ¿De acuerdo? Y en esta fase de conciencia cósmica, como todo se tranquiliza, ¿vale? Todo se calma. Tu mente se calma, tu mente se tranquiliza. Pues repercute directamente en la salud. Claro, ya os he dicho alguna vez de que para los grandes laboratorios no le interesa que haya la gente así. ¿Por qué? Porque los tratamientos forman parte del gran negocio de los laboratorios. Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo cuando me pasa alguna cosilla, ¿no? Que me ha pasado alguna cosilla, bueno, me han operado de alguna cosilla, ¿no? De una hernia me operaron hace poco, ¿no? Pues ya sabes que hay un protocolo, ¿no? Protocolo que dice, oh, ¿usted qué toma? No, no pongo nada, no tomo nada. No tomo nada, ningún tratamiento, ¿no? Pues el que me está tomando nota se sorprende. Se sorprende que no tenga ningún tratamiento ni para el colesterol, ni para ácido úrico, ni para problemas cardíacos, ni problemas de hipertensión. Pues no tengo. Entonces, pues, si te sale algo, mira, si te sale algo, digamos, en esta fase de la conciencia, la tendencia es a curarse. Se va a curar, posiblemente se va a curar de una forma natural. ¿Por qué? Porque las células están moviéndose para algo. Y la biología sirve para algo. Ahora, tenemos tan poca confianza en nosotros mismos que vamos a recurrir, ¿no? A lo que el fariseo quiere. ¿Qué? Pues consumir farmacológico. Consumo farmacológico. Tratamiento continuado. Te meten tratamiento crónico ya. Y te lo tomas desde el momento que se pone de manifiesto eso hasta el final de tus días. ¿Qué es eso? Lo que acaba tus días. O sea, por una parte parece que te alargan la vida, pero por otro te la están acortando. ¿Por qué? Porque rompen el equilibrio. El equilibrio biológico también existe. El equilibrio, el sistema inmunológico necesita equilibrio. Y si lo has roto, pues lo que te estás tomando va a servir para unas cosas y te va a perjudicar otras. Y ahí estás, cuando estás en la conciencia cósmica, no te digo que la biología pues sigue su paso también, porque al final te tienes que ir deteriorando, ¿no? Pero ese deterioro que tienes, ¿no? Si estás en equilibrio y estás en ese influjo de conciencia cósmica, pues se va a tratar de equilibrarse. ¿Entiendes? Ahí está el fenómeno del equilibrio.
Te equilibra lo suficiente como para poder sanar aquellas cositas que te van saliendo. Puede ser algo de artrosis, puede ser pues algún problema, algún trastorno pues, digestivo. Tal. Una de las cosas también que ocurre es que te das cuenta de lo que te sienta bien y lo que no. Que esto forma parte de la elección. Fijaros, cuando están en conciencia cósmica, la elección, tu elección, es realmente certera. ¿Entiendes? O sea, tu elección a nivel de todo. A nivel incluso de lo que comes y lo que no comes. Mira, energía hay en todos los lados. En todos los lados. ¿Qué ocurre? Pues mira, una de las cosas que perjudica la salud pues son los azúcares. Los azúcares están en todos los lados. Pues, y la sal y el azúcar, ¿no? Esas superespecies y tal que cada vez están más refinadas, ¿no? Y lo que sirven es para alterar al alto organismo. Pues esto, pues lo empiezas a dejar de tomar. ¿Pero por qué? No es por cada vez pensando a esto que estoy manifestando yo verbalmente, sino porque tu cuerpo lo necesita. Y como lo necesita, pues de una forma natural, lo dejas de consumir. Así de sencillo. Fijaros que hay una palabra, o digamos que hay una frase hecha, tomar conciencia. Toma conciencia. Eso no significa ni que seas más inteligente ni que menos, porque mira, la inteligencia es intrínseca. Cada uno tiene la que tiene. ¿Entiendes? Pero tomar conciencia va un paso más de la inteligencia. ¿Por qué? Porque va a buscar el equilibrio. Y el equilibrio es mejor que ser una persona súper inteligente. Personas inteligentes, ¿para qué? ¿Para hacer daño? ¿Para eso requieres tú la inteligencia? No me sirve. Personas, digamos, más humanas y más cercanas son aquellas que están más en equilibrio. Y a lo mejor lo han conseguido con la meditación. Yo lo estoy consiguiendo con la meditación. Hay gente que tiene la suerte de nacer así, que ya se sienten de pequeños y actúan de esa manera. Pues me parece genial. Pues están tocados por la mano divina. Posiblemente, mirad, todos estamos tocados por la mano divina porque todos tenemos un ser. Pero hay veces que gente que está más despierta y gente que lo tiene más dormido, ¿no? Porque si lo tienes más dormido, tienes más ego. Si lo tienes más despierto, tienes menos ego. Pero siempre vas a luchar con el ego. ¿De acuerdo? Porque estamos aquí. Somos imperfectos. Te desarrollas este estado de conciencia. Si cada vez lo tienes más elevado, el ego cada vez lo tienes en una situación inferior, de inferioridad, ¿no? La clave es que desaparezca. Mirad, ¿cuándo desaparece? Pues cuando pasas al otro nivel. Cuando pasas al nivel de conciencia divina. Ahí desaparece el ego. Por completo. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Cada uno tendrá su evolución. Y cada uno vivirá sus propias experiencias. Mira, una de las cosas que a mí me resulta interesante, ¿no? Pues estas experiencias cercanas a la muerte, que hay un libro por ahí, hay un doctor y tal que lo ha puesto en manifiesto, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor en esa situación te pasa de golpe. O sea, cuando te mueres, pues lo abrazas de inmediato eso. O no lo sabes. Porque claro, cada uno de nosotros pues lo vamos a vivir de una forma diferente. Puede ser que ocurra o puede ser que no. Mirad, a mí una conclusión, después de todo esto que se está hablando, ¿no? Que siempre que me deja pensando, ¿no? Y es que en estas experiencias cercanas a la muerte, que no te mueres y vuelves, ¿no? Es que tu trabajo no ha acabado. Y puedes pasar de una situación muy placentera, ¿no? Porque en esta experiencia cercana a la muerte el dolor se ha desaparecido, o sea, el dolor físico ha desaparecido, ¿no? La paz es absoluta, ¿no? Si no tienes dolor y no tienes necesidad de nada, la paz es absoluta, ¿no? Pero sin embargo, por algo que, no sé, que desconocemos, pues vuelves al cuerpo, ¿no? Y alguien te dice, tu trabajo no ha acabado. O sea, como no ha acabado, sigue haciéndolo. Posiblemente cambie mucho tu manera de pensar, ¿no? Pero si el trabajo en la tierra no ha acabado, pues te toca volver. ¿De acuerdo? Pues nada, mira, a partir de con estas frases, o con esta reflexión, lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo hablaré de esa otra etapa de conciencia divina, ¿no? Digamos que es la meta o el inicio otra vez. O es la meta o es el principio otra vez. Porque volvemos a decir lo mismo. Vivimos en estructuras circulares y esto no para.
no para. Con lo cual significa que puede ser la meta o puede ser el principio, porque se vuelve a producir todo esto de que estamos viviendo en la Tierra. De otra forma, con otra sociedad, con otra mentalidad, pero se vuelve a producir el final y el inicio. Que digamos que si te das cuenta en una estructura circular, pues hay un inicio y ese inicio, o hay un final y ese final se convierte en inicio para volver a empezar o para continuar el trabajo que habías dejado anteriormente. Bueno, amigos, pues nada, aquí lo dejamos, que seáis todos muy felices.